Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su dosis diaria de entretenimiento y las primicias más jugosas. Espero que todos se encuentren de maravilla hoy, listos para sumergirse en una historia que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha sacudido los cimientos del fandom de uno de nuestros actores turcos favoritos. Sí, estamos hablando de Kerem Bürsin. Ese galán que nos robó el aliento en Love is in the Air, y que sigue conquistando corazones con su carisma y talento. Y es que prepárense porque Kerem ha decidido abrir su corazón y confesar algo inesperado. Algo que pone sus sentimientos al descubierto de una manera que pocos imaginábamos. ¿Están listos para saber de qué se trata? Pues quédense conmigo porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo detalle de lo que traemos para ustedes. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Bueno, como les decía, el título de hoy es bastante sugerente, ¿verdad? En vivo Kerem Bürsin confiesa algo inesperado, sus sentimientos al descubierto. Y créanme, no es para menos. En las últimas horas han circulado unas declaraciones del propio Kerem Bürsin que han generado un revuelo tremendo. Se trata de un momento en el que, bajo la presión de las cámaras, de un encuentro inesperado o quizás en una entrevista muy personal, él se ha abierto y ha compartido algo que hasta ahora guardaba con cierta reserva. Hablamos de sentimientos y cuando hablamos de Kerem, sabemos que sus sentimientos siempre han sido un tema de gran interés para todos nosotros. Se refiere a su vida personal. ¿A su carrera? ¿A alguna relación en particular? La intriga es máxima, y vamos a intentar desglosar todo lo que se ha filtrado y lo que esto podría significar. Lo primero que debemos recordar es que Kerem Bürsin es un actor que, si bien es muy abierto y carismático con sus fans, siempre ha intentado mantener un cierto equilibrio entre su vida pública y privada. Ha sido muy transparente en muchos aspectos de su carrera, ha hablado de sus pasiones, de sus proyectos, de la importancia de la salud mental y de la responsabilidad social. Sin embargo, cuando se trata de temas más íntimos, de sus verdaderos sentimientos más profundos, tiende a ser un poco más reservado. Por eso, cuando escuchamos que confiesa algo inesperado, inmediatamente pensamos, uy, esto debe ser importante. Y lo es. Según lo que hemos podido recopilar de diversas fuentes y de las imágenes que han circulado en redes sociales, el momento clave se dio durante un evento, parece ser que una alfombra roja o un encuentro con la prensa. Las cámaras estaban enfocadas, los micrófonos listos, y ante la pregunta de un reportero sobre la naturaleza de sus sentimientos hacia alguien en particular, Kerem no evadió la respuesta. Y aquí viene lo inesperado. No se trata de una negación, ni de un sin comentarios. Al contrario, Kerem, con esa mirada sincera que lo caracteriza, admitió que sí, que hay sentimientos. Y no solo eso, sino que profundizó un poco, hablando de la complejidad de las emociones humanas y de cómo éstas pueden sorprendernos a nosotros mismos. Muchos especulan inmediatamente que se trata de Hande Erçel, su compañera de Love is in the Air. Recordemos que la química entre ellos en la pantalla era tan palpable que traspasó la ficción para muchos de sus seguidores. Han habido infinidad de rumores, de avistamientos juntos, de mensajes que podrían interpretarse como algo más que amistad. Y ahora, con estas declaraciones de Kerem, las teorías se disparan. ¿Está confirmando lo que muchos esperaban? ¿Está abriendo la puerta a la posibilidad de que su relación vaya más allá de la amistad que siempre han dicho tener? Es la pregunta del millón. Sin embargo, y aquí es donde debemos ser cuidadosos, Kerem no mencionó nombres específicos. Dijo algo así como, sí, a veces uno se da cuenta de que los sentimientos evolucionan de formas que no esperabas. Y eso es algo que hay que aceptar y procesar. Esta frase, aunque vaga, es clave. La manera en que lo dijo, la sinceridad en su tono, la ligera sonrisa nerviosa que acompañó sus palabras, todo indica que hay algo real detrás. No está jugando con los medios, no está buscando notoriedad barata. Está siendo vulnerable, y eso es algo que sus fans valoran enormemente. Vamos a analizar un poco más a fondo lo que esto podría significar. Para un actor de la talla de Kerem Bürsin, que tiene una base de fans tan apasionada y que sigue de cerca cada uno de sus pasos, hablar de sentimientos de esta manera es un acto de valentía. Implica exponerse a un escrutinio aún mayor, a más especulaciones, pero también a una conexión más profunda con quienes lo apoyan.
Si hablamos de la posibilidad de que sean sentimientos hacia Ande, esto validaría la creencia de muchos fans de que su conexión era real y que quizás las circunstancias o el momento no habían sido los adecuados para explorarla abiertamente. Sería una confirmación de que esa chispa que vimos en pantalla podría haber tenido su reflejo en la vida real. Y para los románticos, esto sería música para sus oídos. Pero también existe la posibilidad de que sus declaraciones vayan en otra dirección. Quizás se refiera a sentimientos de gratitud hacia alguien que lo ha apoyado en su carrera, a un amor por su trabajo que se ha intensificado, o incluso a un nuevo capítulo en su vida personal que aún no está completamente revelado. Lo inesperado de la confesión podría estar en la intensidad de esos sentimientos, en la sorpresa que le causaron a él mismo, o en que finalmente se haya decidido a expresarlos públicamente. Lo cierto es que Kerem Bürsin es un profesional que se entrega a sus personajes y que también es muy consciente de la importancia de la autenticidad. Cuando él dice que hay sentimientos, hay que creerle. Y la forma en que lo comunicó sin ser explícito, pero dejando entrever la profundidad de lo que estaba sintiendo, es precisamente lo que lo hace tan intrigante. Es como si nos hubiera dado una pieza del rompecabezas, invitándonos a imaginar el resto. Y aquí es donde entra nuestra labor como seguidores, como analistas de estas noticias que tanto nos gustan. Debemos recordar que las declaraciones de los famosos, especialmente en momentos de alta presión mediática, deben ser interpretadas con inteligencia. No todo es blanco o negro. A veces hay matices, hay intenciones ocultas, o simplemente hay un deseo de mantener un poco de misterio. Lo que sí queda claro es que Kerem Bürsin está en un momento de reflexión y de apertura. Sus palabras sugieren una evolución personal, una madurez en la forma de abordar sus propias emociones. Y eso, para un actor que está constantemente expuesto, es un signo de fortaleza. Ha decidido mostrarse más humano, más cercano a nosotros, permitiéndonos ver más allá del personaje público. Ahora, ¿qué podemos esperar de todo esto? Si se confirma que se trata de Ande, podríamos ver una oficialización de su relación, o al menos, una mayor apertura para hablar de su conexión. Si el tema es otro, quizás tendremos que esperar un poco más para conocer los detalles. Pero lo que es innegable es que estas declaraciones han reavivado el interés en Kerem Bürsin y en su vida privada, y eso, para un canal como el nuestro, es una maravilla. Debemos ser pacientes y respetuosos. La vida personal de Kerem es suya, y él tiene todo el derecho a manejarla como mejor le parezca. Sin embargo, es inevitable que como fans, especulemos y nos emocionemos con cada nueva pista. Y hoy, Kerem nos ha dado una pista muy jugosa. En resumen, mis queridos amigos, Kerem Bürsin ha confesado en vivo que hay sentimientos inesperados en su vida, abriendo la puerta a un sinfín de interpretaciones y esperanzas, especialmente para aquellos que apoyan una posible relación con Hande Erçel. Sus palabras, cargadas de sinceridad y un toque de misterio, demuestran su valentía al exponerse un poco más ante su público. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Me encantaría saber su opinión en los comentarios. ¿Creen que se refiere a Ande? ¿Qué otros sentimientos creen que podría estar revelando? Déjenme saber todo en la sección de comentarios de abajo. Su participación es fundamental para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido informativo, no olviden dejar un asterisco gran like, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, asterisco suscribirse al canal para ser los primeros en enterarse de todas las noticias más candentes del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Adiós.